Bueno, este es el último, retomando el tramo que nos quedó en el video anterior. Nos habíamos quedado entonces en que el mosquito en cuyas glándulas infectado con esporozoitos de Plasmodium en las glándulas salivales succiona la sangre de un ser humano. Al hacer este ejercicio de succión deposita grandes cantidades de saliva de las glándulas, de sus propias glándulas, generadas por sus propias glándulas, que a su vez contienen gran cantidad de esporozoitos. Por todos conocido de que la sustancia anticoagulante que vuelca el mosquito junto con su saliva es fundamental para poder incoagular la sangre y poder alimentarse. Así que en cada picadura de mosquito, el mosquito deposita gran cantidad de saliva, que a su vez posee gran cantidad de esporozoitos. Estos esporozoitos, acá lo ven, así se escribe, viajan vía sanguínea hasta el hígado. Una vez que llegan al hígado, se ubican en la célula hepática y por un proceso de esquizogonia comienzan a multiplicarse dentro de cada hepatocito, haciendo estallar literalmente los hepatocitos e invadiendo nuevos hepatocitos sanos y generando una especie de reacción en cadena que por lo general termina con un cuadro de ictericia y hepatitis muy, muy fuerte, que le da inclusive a la persona un tinte de color amarillento en la piel y en las mucosas, que se llama ictericia. Bueno, después de este cuadro hepático inicial, los hepatocitos comienzan a liberar merozoitos que van a tomar nuevamente el torrente sanguíneo y se dirigen hacia los glóbulos rojos o eritrocitos. Los glóbulos rojos o eritrocitos son atacados y en su interior, a través de su complejo apical, son penetrados por los merozoitos que vienen de los hepatocitos y generan el mismo proceso. Atacan a uno, se multiplican dentro de él por esquizogonia, revientan literalmente y se dirigen a otros glóbulos rojos sanos, generando una reacción en cadena también. Destruyendo o haciendo explotar o estallar los glóbulos rojos, generando en este caso un cuadro de mucha fiebre y anemia, fiebre alta, 40, 41 grados, y anemia en el sentido de que hay una destrucción muy importante de glóbulos rojos, que da un aspecto de anemia que uno puede ver en las mucosas, que se ponen prácticamente blancas y bajan otros parámetros del hemograma, digamos. Pero esto es para los médicos. Continuemos con lo que nos interesa a nosotros como biólogos. Entonces, ocurre esto, se genera la anemia, pero por otro lado, simultáneamente ocurre que algunos merozoitos comienzan a dar formas diferentes, que son las células reproductoras o gametos. Hay gametos masculinos y gametos femeninos, que serían el homólogo a espermatozoides y óvulos en los animales pluricelulares. En este caso estamos hablando de un protozoario. Entonces es aquí donde esto todo ocurre dentro de la persona enfermada o infectada. Aquí interviene nuevamente el anófeles, un anófeles sano en este caso, que succiona la sangre de la persona enferma y levanta con la sangre, levanta los gametos masculinos y femeninos. Estos gametos masculinos y femeninos que están en el estómago, esto es una ampliación de lo que sería el estómago de este mosquito anófeles, se fecundan, se unen y forman un cigoto, que este cigoto es muy particular porque es un huevo móvil, es uno de los pocos ejemplos que hay en la naturaleza de un huevo móvil, o sea, un huevo que se mueve, un cigoto que se mueve. Este huevo, por eso se denomina ookineto, con Q, se escribe con Q o con CH, ookineto. Este ookineto o huevo móvil se dirige hacia la mucosa del intestino del mosquito anófeles, se enquista en ella y sigue movilizándose y se traslada hasta las cercanías de las glándulas salivales del mosquito anófeles. Y allí, cuando llega allí, libera lo que ya está ocurriendo en su interior, que es una nueva división en subdivisión
esporogónica de esporozoitos y forman los esporozoitos que van a ubicarse dentro de la glándula salival de este mosquito, esperando el momento oportuno en que este vuelva a picar a un humano, entonces vuelva a contagiarlo. Este es el ciclo completo. Ahora, les decía yo en un principio que la mayoría, todas prácticamente, los procesos reproductivos de los apicomplexa tienen la característica, en primer lugar, de generar un enorme potencial biótico. Por su capacidad de parasitismo, necesitan generar una progenie que sea de miles. Acá pueden ver que a partir de un esporozoito se pueden formar centenares, decenas, centenares, hasta miles de individuos de su progenie, porque se vuelve a dividir en forma múltiple, en forma asexual. Y entonces todos necesitan un proceso complejo de reproducción que reconoce etapas sexuales y asexuales. Las asexuales son las de bipartición y las sexuales donde intervienen gametos. Entonces, ya teniendo completo el concepto de todo el estudio de todo el ciclo, podemos ver qué etapas son asexuales y cuáles son sexuales. Arranquemos con esta etapa en la que se producen los esporozoitos, ¿no es cierto? Que era la del ookineto, que se arrimaba, que se acercaba, se movilizaba hacia la glándula salival, y cuando llegaba a ella ya en su interior tenía esporozoitos que invadían, que al abrirse el ookineto, invadían las glándulas salivales y liberaban los esporozoitos. Esta etapa se denomina, es una etapa asexual, porque hay una división esporogónica donde no interviene gameto alguno, por lo tanto es una etapa o es la fase de división asexual reconocida y denominada como esporogonia. Desde el momento en que el mosquito introduce los esporozoitos en el huésped definitivo, el vector es el mosquito, huésped definitivo el hombre, estos esporozoitos comienzan a replicarse dentro de los hepatocitos, luego dentro de los glóbulos rojos, por esquizogonia. Por lo tanto, reconocen, o aquí se puede ver, lo que sería la segunda etapa de reproducción asexual. No intervienen gametos, sino que hay una partición múltiple, ¿no es cierto?, que se denomina esquizogonia. Reitero, esporogonia, la que produce esporozoitos, y esquizogonia, la que produce los merozoitos. Y luego, desde el momento en que se forman los gametos en el hombre, en la sangre, en el torrente sanguíneo del hombre, y son levantados por el mosquito, todo lo que ocurre, todo lo que acontece en el glóbulo, en el sistema digestivo del mosquito, hasta que se produce la fecundación del huevo cigoto, denominado mejor y más técnicamente ookineto, es la etapa sexual, donde hay formación de gametos, que por eso se denomina gametogonia. Entonces, esporogonia, lo que estoy indicando, esquizogonia, la etapa de merozoitos que se multiplican, y desde los gametos que se producen en la sangre hasta la formación del ookineto en el interior del intestino del sistema digestivo del mosquito, se denomina gametogonia o gamogonia. Acá podemos ver una microfotografía electrónica de cuál es el aspecto en el que queda de los eritrocitos atacados por el Plasmodium. Acá podemos ver que están literalmente colapsados, destruidos, hablando mal y pronto, reventados, digamos. Y alrededor vemos eritrocitos sanos. Acá vemos ya que hay merozoitos que están listos o dispuestos a salir para invadir a los otros eritrocitos y causar el mismo efecto. Esto, en una reacción en cadena, en cascada, como quieran llamarlo, produce una destrucción masiva de los eritrocitos y por lo tanto una anemia. El Toxoplasma gondii, a diferencia del Plasmodium falciparum, que me olvidé de explicar mejor en su momento, el Plasmodium falciparum tiene una distribución que más o menos coincide con la distribución del Anopheles, o sea, se limita a zonas tropicales y subtropicales, de templadas para el sur o para el norte, digamos, según de qué hemisferio hablemos, ya el
la malaria deja de tener incidencia. Sin embargo, lo que estamos viendo es Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii es otro apicomplexa, pero que a diferencia del que hablábamos recién, es absolutamente cosmopolita. Esto significa que habita todos los climas, está en todo el planeta y en cualquier lugar. Por lo que la reproducción o el cuadro más agudo se genera como parásito intestinal de gatos. Por lo general ataca a gatos cachorros. Los gatos adultos ya son inmunes, digamos, ya tienen resistencia y no desarrollan ese cuadro agudo de gastroenteritis tan severa que provocan los pequeños gatos o gatos cachorros. Que inclusive es el periodo más peligroso y de mayor transmisión, en el caso hasta de embarazadas, es este periodo de gatos cachorros que desarrollan la forma aguda del Toxoplasma gondii, que eliminan grandes cantidades de la etapa infectiva del Toxoplasma gondii. Atacan al hombre, a roedores, ganado vacuno, en general vertebrados de sangre caliente, fría, todos tienen alguna variedad de toxoplasma que los parasita. Es muy peligroso en caso de pacientes inmunodeprimidos por trasplantes o por tratamientos prolongados de inmunodepresión, pacientes con SIDA o HIV, mujeres embarazadas fundamentalmente en el primer tercio de gestación pueden ocasionar daño fetal grave, inclusive en casos con retraso mental. Vamos un poquito para allá. Bueno, acá ya pasa. Acá les voy a pedir unos segundos que me den para poder cerrar este PowerPoint y poder ir hasta YouTube, donde vamos a ver algunas cuestiones. Primero quiero que veamos al profesor David Rose del Instituto de Biología de Estados Unidos, donde muy bien nos va a explicar o nos va a mostrar, realmente es una afirmación muy, muy interesante, en la cual un toxoplasma, en este caso es toxoplasma, pero es homólogo y en la misma función que ejercen otros apicomplexa, la forma en que penetra dentro de una célula, cómo entra a parasitar la célula. Es un parásito endocelular, digamos, por eso también es muy difícil combatirlo o exterminarlo. Bueno, antes que nada, este es el profesor David Rose, y lo que vemos acá es muy aumentado, una excelente imagen de lo que es el complejo apical, detrás del profesor Rose, del complejo apical de una apicomplexa. Acá vemos estas fondos de bolsa que son las róptrias, acá vemos los micronemas y el complejo conoide que está en este extremo. Ahora quiero que voy a poner en movimiento la imagen donde Rose nos explica cómo es el proceso. Fíjense, lo que estamos viendo acá es un toxoplasma. Esto es el tejido, algún tejido humano. Y lo que hay acá es una célula. Entonces, el toxoplasma se aproxima y se apoya, hace contacto con la célula. Inmediatamente las rópteas que están acá, no sé si alcanzan a ver, empiezan a eliminar las enzimas proteolíticas, generan un poro, un orificio, perforan la membrana plasmática y comienza a entrar, comienza su periodo de parasitación, lo parasita. Fíjense cómo inclusive se achica adaptándose al orificio que pudo perforar, y una vez que está adentro se consolida la parasitación. Veamos acá abajo, hay otro que ya fue previamente, otra célula previamente parasitada por otro Toxoplasma gondii, donde ya se dividió inclusive en dos. Ya hubo acá una división esquizogónica donde se dividió en dos, en forma sexual, digamos. Y acá pudimos ver cómo, les voy a mostrar de vuelta porque es sumamente interesante verlo, donde vemos cómo se va acercando con su complejo apical, apoya el complejo, libera las enzimas proteolíticas que están acá, ahí se va contrayendo, ahí se pueden ver las rópteas, perfora y se va metiendo, va adaptando su cuerpo, va estrangulando su cuerpo hasta que puede penetrar por ese pequeño orificio que realizó en la membrana plasmática de la célula del cuerpo de su huésped.
y una vez que está adentro se consolida, se termina el proceso de parasitación, ya invadió la célula. Y acá vemos cómo ya se ha comenzado a dividir otro toxoplasma en otra fase. Realmente está muy interesante. Bueno, ahora vamos a ver otras variedades. Acá vamos a ver el caso de otro apicomplexa que en nuestra región es bastante frecuente. Se trata de Babesia bigémina, Babesia bovis, que generan un proceso denominado, una enfermedad denominada tristeza bovina. La tristeza bovina tiene como vector a la garrapata, denominada Bophyllus microplus. Después les muestro cómo se escribe esto para que lo puedan. Ya lo vamos a estudiar al Bophyllus microplus en particular. Es la garrapata corralera, la garrapata de las vacas, es la que transmite un complejo de enfermedades denominado tristeza bovina, que está formado por dos variedades de apicomplexa, que son la Babesia bovis y la Babesia bigémina. Y un tercer componente que es el anaplasma marginale, pero que no es un protozoario, entonces no lo vamos a estudiar en esta etapa. Fíjense, ahí tenemos al huésped definitivo, que es la vaca, y el huésped intermediario o al vector, que es el Bophyllus microplus. Vamos a otro lado, acá vemos, fíjense, este es el Bophyllus microplus, la garrapata corralera. Esta es absolutamente, está grávida, está llena, está colmatada de huevos. Cada garrapata tiene entre 1500 y 3000 huevos. Y elimina huevos. Y básicamente lo que tenemos que saber acá es que tenemos dos variedades de Babesia. La Babesia bovis, que es más pequeña, ¿no es cierto?, en forma de pera. Puede medir desde 2 a 3 micras. La Babesia bigémina, que es un poco más grande, de 3 a 4 micras, ¿no es cierto?, que se introducen dentro de los eritrocitos, que están aproximadamente en el rango de las 7 micras, los eritrocitos. Y por último también este punto cuadrado que vemos acá, que es el anaplasma marginale, que no es un protozoario y no pertenece a nuestra materia. Así que bueno, lo vamos a ver en otra oportunidad y en otra materia, que sería microbiología. Acá podemos ver el aspecto que tiene la sangre, son glóbulos rojos. Este es un glóbulo rojo sano, estos son glóbulos rojos parasitados por Babesia. Es un parásito endoglobular. Bueno, ahora vamos a volver para atrás. Hay distintas variedades de Babesia. Hay Babesia humana, ¿no es cierto? Hay babesiosis también en cánidos. Acá, por ejemplo, podemos ver, voy a levantar un poco esta imagen, la Babesia canis, ¿no es cierto? Babesia canis, que tiene un periodo que hace sobre el perro y otro transmitido por el vector es la garrapata, en este caso es la variedad o el género Rhipicephalus, que también hace su proceso dentro de la garrapata y bueno, sigue reciclando con el mismo esquema de gamagonia, esquizogonia y esporogonia que habíamos estudiado en un principio. Acá vemos una foto donde se levanta la oreja de un perro, aparentemente parece un cocker. Esta es la oreja, este es el pabellón auricular, esta es la cabeza, esto es el cuello, acá está el collar. Entonces fíjense la enorme carga de garrapatas que tiene este pobre animal. Estos son los bichitos, los quelicerados, que transmiten la Babesia canis. También tenemos casos de babesiosis en humanos. Hay algunas variedades de garrapatas que transmiten esta enfermedad que la babesiosis suele tener como reservorio a roedores, suben al hombre y generan también cuadros bastante complicados. Se pueden ver casos también citados de contagio de babesiosis endoglobular, pues son parásitos endoglobulares, recordemos, por transfusión sanguínea. Bueno, con esto estamos terminando
con esto estaríamos terminando todo lo que es protozoarios. De aquí en adelante vamos a hablar, hemos terminado una dimensión, un planeta que es el planeta de los seres vivos eucariotas microscópicos. Ahora vamos a pasar a otra dimensión que es la de los eucariotas pluricelulares. ¿No es cierto? Los que hasta ahora estudiamos eran seres vivos unicelulares cuyo cuerpo comenzaba y terminaba en una célula. Los procesos vitales que conocemos, reproducción, excreción, locomoción, alimentación, se generan o se producen dentro de una sola célula. Los que vamos a ver de ahora en más, se trata de animales o seres metazoarios pluricelulares que están formados por tejidos que pueden contener desde decenas, centenares a millones de células según de qué especie estamos hablando. Pero ya se trata de otra forma de vida absolutamente diferente a la que vimos hasta ahora. Si bien siempre estamos hablando dentro de lo que se conoce como el reino eucariota. Pero terminamos con el reino protista y vamos a comenzar ahora con el reino animal.